Se le acaba de cerrar una puerta clave a la defensa de Antoniesca Avilés Cabrera. Pues les cuento que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico acaba de denegar la solicitud para paralizar su juicio por el asesinato de Gabriela Nicole Prats Rosario bajo el argumento de que Antoniesca no estaría mentalmente apta para enfrentar el proceso. La defensa decía que existía nueva evidencia clínica y educativa sobre su condición intelectual, pero el foro apelativo fue claro: no basta con alegar limitaciones cognitivas. La pregunta legal es otra. ¿Puede la joven entender el proceso en su contra y colaborar con sus abogadas? Pues, según el tribunal, la respuesta es sí. Además, vuelve a surgir otro tema delicado: los supuestos testigos que estarían declarando bajo acuerdos con la Fiscalía. ¿Qué significa esto? ¿Tiene la defensa derecho a saberlo? ¿Y cómo puede impactar la credibilidad de estos testigos ante un jurado? Ese es el tema que tratamos en el informe de hoy. Vamos allá. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por acompañarme. Bienvenidos a Eni con Más y feliz inicio de semana a todos ustedes. Antes de entrar en detalles, les pido que apoyen este proyecto 100% independiente, sin afiliación política o corporativa. Por favor, haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal en YouTube, active la campanita de notificaciones y sígame también en TikTok, donde seguimos esta cobertura con información clara, responsable y siempre con la verdad. Ahora sí, vamos al punto. El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la determinación del Tribunal de Aibonito y rechazó paralizar el juicio contra Antoniesca Avilés Cabrera, acusada junto a su madre, Elvia Cabrera Rivera, por el asesinato de Gabriela Nicole. La defensa había presentado un recurso de certiorari, alegando que el Tribunal de Instancia se equivocó al no suspender los procedimientos bajo la regla 240 de procedimiento criminal. Esa regla permite detener un proceso penal cuando se demuestra que una persona acusada no puede comprender la naturaleza del juicio ni ayudar adecuadamente a su defensa. Pero el apelativo concluyó que la defensa no cumplió con el estándar requerido, preponderancia de la prueba. En palabras simples, para el tribunal, la evidencia presentada no fue suficiente para demostrar que Antoniesca no es procesable. El panel señaló que, según el expediente, la joven comprende la naturaleza y el propósito de los procedimientos en su contra. También puede identificar los cargos, reconoce el rol de la defensa, del fiscal, del juez y del jurado, y tiene la capacidad para comunicarse con sus abogadas. El tribunal también reconoció que Antoniesca tiene limitaciones intelectuales documentadas, pero hizo una distinción importante. Tener una discapacidad intelectual no significa automáticamente que una persona no pueda ser juzgada. Lo determinante es si esa condición le impide entender el proceso y colaborar con su defensa. Y según el apelativo, eso no quedó demostrado. Otro punto importante: el tribunal recordó que Antoniesca ya había pasado por una evaluación de procesabilidad. En una primera etapa fue declarada no procesable, pero luego, tras una reevaluación pericial en octubre de 2025, fue encontrada apta para enfrentar un juicio. Por eso, el foro apelativo determinó que no procedía paralizar el caso ni activar nuevamente el proceso de evaluación bajo la regla 240. Pero este no es el único tema que está sobre la mesa. También ha surgido la discusión sobre supuestos testigos que estarían declarando bajo acuerdos con la Fiscalía. Y aquí hay una pregunta importante para cualquier juicio criminal. Si un testigo recibe algún tipo de beneficio, inmunidad,
acuerdo o consideración por parte del Ministerio Público, ¿la defensa tiene derecho a saberlo? En términos generales, sí, porque ese tipo de información puede ser importante para evaluar la credibilidad del testigo, sus posibles intereses, motivaciones o beneficios al declarar. Y para entender mejor estos puntos, procesabilidad, la regla 240, discapacidad intelectual, derecho a su defensa y acuerdos con testigos, damos paso a la explicación de la licenciada Ana María Strube, abogada criminalista en Puerto Rico. Escuchemos. Buenos días a todos. Me tomo este momentito para poder explicar cuáles han sido los avances y los desenlaces de los casos que han seguido ustedes con tanto detenimiento de Antonejka y de Elvia. Ciertamente hemos podido escuchar que la defensa de Antonejka fue al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico a solicitar la revisión de la determinación del juez que denegó el referido de regla 240 o procesabilidad. ¿Qué es la regla 240 que tanto se ha escuchado? La regla 240 es una regla de nuestro código o nuestras reglas de procedimiento criminal que permiten que ante la petición de una parte o del propio tribunal, la persona que está siendo enjuiciada o encausada sea referida a un proceso de evaluación para que se determine si esta persona en ese momento, en ese exacto momento, puede entender los procesos judiciales que está enfrentando y si puede aportar a su defensa. Básicamente eso es la regla 240. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, la defensa, valiéndose de un informe pericial que preparó una psicóloga forense, solicitó al tribunal que la joven fuera nuevamente referida a una evaluación de procesabilidad en este momento, ahora, antes de iniciar su juicio. Tenemos que tener bien presente que una determinación de procesabilidad o no procesabilidad no es cosa juzgada, porque lo que estamos evaluando es cómo se encuentra la persona al momento de enfrentar el proceso judicial. En este caso, y a mi juicio, la defensa rebasó el estándar de prueba necesario para hacer la petición de que la joven fuera referida a una evaluación de procesabilidad, detener esos términos de juicio rápido, detener ese proceso de juicio. Es lo que se logra una evaluación. Tenemos una opinión pericial sobre la capacidad de la joven para entender el proceso judicial, sus componentes, sus partes y, más importante, poder advertir las consecuencias de cualquier fallo o veredicto condenatorio que recaiga en su contra y aportar a su defensa y asistir a su equipo de abogadas de la Sociedad para Asistencia Legal. En este caso, el Tribunal de Apelaciones entendió que la defensa no había rebasado el peso de la prueba que tiene en esta etapa, que es una preponderancia de la prueba. Y es que exista, ¿verdad? Si lo ponemos en términos simples, es que sea más probable el hecho que se solicita que no. Así que la preponderancia es, con la información que contenía ese informe pericial, era probable que esta joven no pueda enfrentar el juicio o requiera algún tipo de evaluación, porque fíjese, ¿verdad?, que quienes estamos solicitando esa evaluación de procesabilidad no somos expertos en conducta humana, somos abogados. Todas las partes son abogados, el fiscal, la defensa, el juez. Así que tenemos que servirnos de una evaluación de un psicólogo, un psiquiatra en el área forense para que nos indique o determine si realmente esta persona puede aportar o no a su defensa, entiende las consecuencias del proceso judicial o entiende, ¿verdad?, los componentes del proceso judicial en sí. En este caso, ¿qué puede suceder? La defensa tiene 30 días para acudir al Tribunal Supremo de Puerto Rico en miras de que se revise esa determinación del juez Day Bonito de no permitir o no acceder a ese referido de regla 240. También entiendo pudieran presentar una reconsideración en el mismo foro, tienen 15 días para ello. Una vez atienda la reconsideración, entonces proceden a ir al Tribunal Supremo, si es que esa es la determinación de las abogadas de defensa en este caso. De igual forma, tenemos que tener presente que si la joven no se logra un referido a regla 240 y enfrenta un proceso que luego a la larga surge que la joven en ese momento que estaba siendo procesada efectivamente había dudas sobre su capacidad mental, sobre su capacidad de entender los procesos, sobre su capacidad de entender y comprender
en qué consisten los componentes del sistema, claramente se pudo haber visto un juicio con una clara violación al debido proceso de ley. El referido de regla 240 sirve como profiláctico para no llevar procesos en donde una persona se expone a que se le violente su debido proceso de ley. Otra vez más vemos cómo la celeridad y el apuro que se está litigando este caso es lo que ha permeado en la mente del tribunal para tomar estas determinaciones. Así que en cuanto al aspecto de regla 240, eso es lo que ha pasado con el caso de la joven Antonejka. De igual forma hemos podido ver que como parte del descubrimiento de prueba y el trabajo que ha hecho la defensa de prepararse en este caso, ha comenzado a surgir información adicional sobre posibles testigos con algún tipo de acuerdo. Y cuando hablamos de acuerdo tenemos que entender que existen acuerdos de inmunidad, existen acuerdos de no procesar, existen acuerdos de tratar de una forma más leniente un proceso judicial. En este caso hay unos testigos que alegadamente han sido favorecidos de alguna forma por el Estado, por el Ministerio Público, a cuales no se le han radicado unos delitos menos graves o a los cuales a cambio de su cooperación en el proceso se ha tomado unas determinaciones que pudieran favorecerles a ellos. Y esos testigos que están bajo la protección del Departamento de Familia, de la Fiscalía, si lo queremos colocar en esos términos, hay que entonces mirar con pinza ese testimonio, porque es un testimonio que se vale de la oferta o de el acuerdo que ha hecho con Fiscalía de que brindar su cooperación a cambio de recibir un trato más favorable puede permear el testimonio de estas personas. Su testimonio pudiera estar motivado por recibir ese trato favorable y no necesariamente es un testimonio que responde a la verdad del proceso. Así que la súplica que hace la defensa de que se le descubra todo tipo de información, todo tipo de ofrecimiento, todo tipo de acción favorable que se ha tomado sobre estos testigos que bien pudieron haber incurrido a su vez en conducta delictiva, ya sea distinta desde la gama de delitos menos graves a delitos graves, y aún así no han sido traídos ante los procesos a los tribunales, es una información que la defensa tiene derecho y es parte indispensable de la tarea de contrainterrogar. Cuando uno como abogado va a contrainterrogar, debe contar con todas las herramientas que pueda llevar a la mente del juzgador en la búsqueda de la verdad qué motivación adicional puede tener ese testigo para declarar de la forma en que lo ha hecho. Espero que mi participación les haya aclarado alguna de las dudas y siempre agradecida a ustedes por el interés sobre estos asuntos. Y ahí lo tienen. El Tribunal de Apelaciones dejó claro que para paralizar un juicio por falta de procesabilidad no basta con presentar evidencia de limitaciones cognitivas o dificultades intelectuales. La defensa tiene que demostrar con evidencia suficiente que la persona acusada no comprende el proceso y no puede ayudar a su defensa. Y en este caso, el tribunal entendió que Antonejka sí tiene una comprensión básica del proceso penal y puede comunicarse con sus abogadas, aunque necesite explicaciones sencillas, tiempo para procesar información o acomodos durante el juicio. Ahora, el camino queda más despejado para que el proceso continúe, pero quedan preguntas importantes: los testigos, los posibles acuerdos con la Fiscalía, la credibilidad ante el jurado y el peso de la evidencia que finalmente se presenta en sala. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cree usted que una persona con limitaciones intelectuales debe ser juzgada si el tribunal entiende que comprende lo básico del proceso, o debería exigirse una evaluación más profunda antes de continuar? Déjeme su respuesta en los comentarios y comparta este video para que otros se unan a este debate. Y no olvide darle like, suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme también en TikTok. Gracias por estar conmigo. Nos vemos en la próxima edición de ENI con más, un breve informativo, siempre con la verdad.